Que yo no sé por qué cada rato va Marco Cortés al Senado. No sé si él no es senador, él no es diputado, él es el presidente de un partido. ¿Será porque, es que Alito Moreno va y pues para no verse mal? Pero Alito Moreno sí es legislador, sí es diputado. Pero también hay que meterle su repasada a Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Chequen, amigas y amigos. Amigas y amigos, qué gusto saludarles de los medios de comunicación, queridas senadoras, queridos senadores, amigos. Un placer ahora estar aquí con todas y con todos ustedes. Recientemente estuve con mis senadoras y senadores en la reunión plenaria preparatoria para este periodo de sesiones y sin duda uno de los temas que hablamos es el de la militarización del país. ¡Cacta su madre! La militarización, o sea, siguen con su discursito. Bueno. La peligrosa militarización que está viviendo México. Y para ello quiero dar breves antecedentes. ¿Y no es más peligroso que los gobernadores se resistieran ahí en las reuniones de seguridad? ¿O que anduvieran paseando por Estados Unidos, como el de Tamaulipas? ¿O que, por ejemplo, se hagan de la vista gorda de la violencia en los partidos de fútbol, como el de Querétaro? ¿O qué decir del gobernador saliente de Durango, del que se dice poco y no es se habla poco y no es precisamente porque el estado esté muy bien? ¿O qué me dicen de los priistas? Como el estado que dejó el señor Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, o el estado que está dejando Alfredo del Mazo en el Estado de México, por ejemplo, o cómo quedó Oaxaca con la salida de Alejandro Murat, por ejemplo. Ahí sí no cuenta, ¿verdad? Hace 3 años y medio, el Senado de la República corrigió la plana de una iniciativa que ya venía en carácter de minuta de la Cámara de Diputados, creando la Guardia Nacional. Pues no parece que le hayan corregido mucho, porque ahí dijeron que la Guardia Nacional puede cambiar de adscripción, que el mando operativo está en manos de la Sedena, la Marina y la Secretaría de Seguridad, que los guardias nacionales serán adiestrados por el Ejército y la Marina, que la Guardia Nacional está integrada inicialmente por Policía Naval y por Policía Militar. Pues como que no le corrigieron mucho, ¿eh? Y se le pusieron 2 características muy concretas. Primera, que esta fuera encabezada por un civil. Y es un civil, un general en situación de retiro, no es un militar en activo, es un civil. Segunda, que la participación de las Fuerzas Armadas para la organización, estructuración y cobertura territorial fuera por un lapso de 5 años. Ok, ya hasta ahí está bien, está programado, todavía no se aprueba la propuesta de que sea hasta 2028, o sea por 8 años y no solo por 5, hasta 2024. Casi todo el mandato de este sexenio del gobierno de López Obrador. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la realidad, en los hechos? Que lo primero que hizo el presidente, violentando la Constitución, fue poner al frente a un militar. Un militar, repito, en situación de retiro, que ya no es igual que un militar en activo. Pues lo hubieran cambiado, le hubieran puesto en la ley que no podrá ser militares en activo ni en situación de retiro, se lo hubieran puesto, pero pues no, ahí se ve que no leyeron la ley, porque si no se hubieran dado cuenta. Rompiendo el espíritu civil de la Guardia Nacional. O sea, el hecho de que lo dirige un militar quiere decir que ya todo va a ser militar. Es como si si el director de una escuela es un burro, entonces ya toda la escuela va a estar llena de burros. Ah, no, pues sí, qué perla de sabiduría. Bueno, hasta la cara del señor Rementería está como que neta, güey. Lo segundo fue que la Guardia se fue conformando por puros militares. Eso está en el noveno transitorio, en el tercero y en el noveno transitorio de la ley de la Guardia Nacional. No es que se esté conformando por puros militares porque sí. Y no con el mandato de hacer una guardia civil. Esos son los polis que se están preparando actualmente. Ay, no. Donde entonces las Fuerzas Armadas solo acompañaran en la organización, en la capacitación, en la cobertura territorial. A ver, me estás diciendo que los pueden acompañar en la capacitación. Pues, ¿qué quieren? A ver, si los mandas a estudiar a un plantel militar, donde dan clases militares, de asignaturas mayoritariamente militares, pues a ver, mijo, ¿qué te imaginas que vaya a haber en la operatividad de esta señora? Claro, para eso es la nivelación en materia civil, en lo que es derechos humanos, el uso de la fuerza, estrategias de comunicación, que no necesariamente son parte del el plan de estudios militar. Y hoy en los hechos lo que tenemos, ya la tenemos, aunque sea de forma inconstitucional,
una Guardia Nacional absolutamente militar. Pues no, o sea, no es absolutamente militar, chavo. O sea, no. Y ya aquí vimos los artículos que le dan esta facultad. Ay, no, de veras. Es más, miren, les voy a poner un ejemplo. La Guardia Nacional está integrada no nada más por policías militares y navales, también está integrada por elementos de la extinta Policía Federal. Elementos que pasaron los controles de confianza y que hoy son guardias nacionales. Y ellos son civiles, no son militares. Así que cuando Marco Cortés dice que es totalmente militar, pues está diciendo una mentira del tamaño del planeta. ¿Y cuál es el resultado? El peor momento de violencia en la historia de México. Pues, híjole, no, sí, como los gobernadores no cuentan, pues ya mejor que le entreguen todo a López Obrador y que renuncien. Pues digo, si el presidente va a ser el responsable de todo, pues ya, paquete completo de una vez. Más homicidios que nunca. Que competen a los gobiernos estatales. Más feminicidios que nunca. Literalmente el país se está incendiando. ¿Y los gobiernos estatales, apa? No, perdón. Pregunta estúpida. De norte a sur, de este a oeste. Eso me suena a canción. Estados en donde nunca se habían visto hechos de terrorismo como los recientemente vividos, presentándose en el territorio nacional. Ah, cabrón, que no. Pues le preguntamos a los jaliscienses. ¿Qué te parece si les preguntamos a los mexiquenses? Les preguntamos a los chihuahuenses. ¿Qué te parece si les preguntamos a los duranguenses? ¿O a los sinaloenses? ¿O si les preguntamos a los tamaulipecos? No. Este señor no sale de las oficinas del PAN y cuando sale a los estados es para ir a hacer shows a las plenarias de las comisiones estatales y de los candidatos cuando hay elecciones. Porque esta militarización inconstitucional de la Guardia Nacional que hoy tiene nuestro país, además viene acompañada con una pésima estrategia ya de los abrazos que doblegó a las fuerzas del Estado frente al crimen organizado que se expande en el territorio nacional. A ver, estás jodiendo diciendo que si son militares van a hacer uso excesivo de la fuerza. Y hoy dices que por no hacer uso de la fuerza, entonces la estrategia está fallando. O sea, defínete, güey, defínete. Y por ello nosotros, en el PAN, lo hemos dicho con absoluta claridad. Lo que México requiere es una policía civil, bien organizada, bien pagada, bien estructurada. ¿Y ya hiciste la tarea en tus estados? Ah, perdón, que te estás quedando sin estados. Perdón por el troleo. Lo que México requiere es darle recursos a los estados que les quitaron para sus policías estatales y regresar el fondo de la seguridad municipal que desaparecieron para todos nuestros ayuntamientos. Por eso la violencia y la inseguridad en México están como están, porque militarizaron indebidamente la Guardia Nacional. No militarizaron indebidamente la Guardia Nacional. Repito, la Guardia Nacional tiene elementos militares porque lo permiten el transitorio 3 y 9 de la ley de la Guardia Nacional. Tienen elementos militares porque lo permite su profesionalización según el artículo 39 fracción 3. Tienen operatividad militar porque esto se da en coordinación con la Sedena, la Marina y la Secretaría de Seguridad según lo dice el artículo 86, así que no es indebidamente no estás diciendo puras pendejadas, perdón. Porque la Constitución dice que esta debe ser civil, porque le quitaron los recursos a las policías estatales y a las municipales, y porque además desmantelaron la Policía Federal. Amigas y amigos, nosotros lo que hoy pedimos, con todo respeto a todos... A ver, espérame tantito, ¿qué? ¿Desmantelaron la Policía Federal? Perdón. La Policía Federal se empezó a desmantelar desde que entró Peña Nieto, cuando desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y sus funciones la pasó a la Secretaría de Gobernación. Y entonces ya no hubo un secretario de Seguridad, sino un comisionado nacional de Seguridad que dependía del secretario de Gobernación, hoy por cierto senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Y se acuerdan que de repente Peña Nieto se inventó un nuevo cuerpo de seguridad, el cuerpo de gendarmería. ¿Se acuerdan? La gendarmería era una especie de cuerpo de seguridad como lo que se pretende que sea la Guardia Nacional. Obvio que no lo hizo bien y tan no lo hizo bien que terminó el sexenio y nadie supo qué pasó con la famosa gendarmería. Nadie hablaba de ella, nadie presumió algún logro, nada. Y a mí me tocó ver en algunos centros comerciales, por cierto, personal que decía de gendarmería, así se llamaba. Y ahí no les pareció malo. ¿Qué hizo la gendarmería? ¿De dónde creen que sacaron las cosas? A ver, ¿de dónde? Pues de la Policía Federal, chavo, pues ¿de dónde más?
todos los senadores, de todos los partidos políticos, que en congruencia con sus dichos del pasado, que en congruencia con lo que piden las organizaciones internacionales de derechos humanos, que en congruencia con lo que se ha venido haciendo en otros países en el mundo, donde las policías son civiles, y solo en aquellos que son autocracias o dictaduras, como Nicaragua, como Cuba o como Venezuela, sus policías son militares. ¿Y qué me dices de las milicias, por ejemplo, en los Estados Unidos? Ciudadanos estadounidenses que se organizan, se arman y se ponen a realizar labores de seguridad pública. Y su ley se los permite. ¿Esos no cuentan? Por ejemplo. La propia Guardia Nacional de los mismos Estados Unidos, por ejemplo. ¿Esa tampoco cuenta? No, ¿verdad? No, creo que estoy diciendo locuras. No, perdón. Por eso, lo decimos con absoluta claridad, ofreciendo todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y todo nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas, que ellos siempre tienen que ser los segundos respondientes, no los primeros. Los primeros respondientes tienen que ser una policía civil, y cuando ésta se vea superada en situaciones determinadas, debe acompañarla la fuerza del Estado de nuestras Fuerzas Armadas, pero solo en ese momento, no antes, nunca antes. Y así fue como ocurrió en otros momentos de nuestro país. Y por ello es que nuestro grupo parlamentario ha hablado y hemos acordado el que no acompañaremos, por supuesto que no acompañaremos esta iniciativa que es una afrenta más a nuestra Constitución y a los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Y también debo decirles, porque hay una iniciativa en la Cámara de los Diputados en la cual se está buscando ampliar el periodo de la actuación de la Guardia Nacional al doble de lo que actualmente dice nuestra Constitución en el transitorio número 5 en la reforma de la Guardia Nacional. Nosotros no podemos acompañar esa reforma porque vamos en el camino incorrecto, con la estrategia incorrecta a la militarización. El mandato constitucional lo que dice es que se crea la Guardia Nacional como una instancia civil de seguridad. Y hoy lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Vamos a la militarización en una clara violación a la Constitución. Y por lo tanto, si estamos violentando la Constitución y si vamos en el camino incorrecto, por supuesto que no estaremos de acuerdo en que se amplíe el plazo de la transgresión a la Constitución y por lo tanto a los derechos humanos, que termine por militarizar a nuestro país. Y ahí nuevamente hago un llamado a todas las fuerzas políticas, particularmente a las que integran la coalición Va por México, a que seamos congruentes, consistentes, valientes en lo que hemos venido sosteniendo y lo que hemos comprometido de cara a nuestro país. Y digamos con claridad, no a la militarización de México, y digamos con claridad sí a la seguridad, a la paz, a la tranquilidad, a través de policías civiles que siempre vayan acompañadas y respaldadas cuando sea necesario por nuestras Fuerzas Armadas, pero no sobreexponiéndolas y no haciéndolos los primeros responsables ante el fracaso presidencial en materia de seguridad en este sexenio. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación, y quiero aprovechar para felicitar a mis senadores. Ya. A ver, amigas y amigos, ¿quieren que les demuestre que Marco Cortés no leyó ni siquiera la parte de la ley de la Guardia Nacional, según él la cita, en el transitorio número 5, donde se especifica la temporalidad de la presencia de los militares haciendo labores de seguridad pública? Él dijo que en el transitorio 5 de la ley de la Guardia Nacional decía eso. Pues bueno, amigas y amigos, les voy a poner rapidísimo el transitorio 5 de la ley de la Guardia Nacional, que según Marco Cortés trata sobre la temporalidad de la presencia del ejército en las calles. Aquí tenemos el transitorio 5. Para que vean que yo no me lo estoy inventando. Aquí está. Es más, vamos a cerrar tantito esto para que se vea en grandote que el presidente del PAN es un ignorante. Dice el transitorio 5 de la ley de la Guardia Nacional. Miren, para que no sean... Aquí está, Ley de la Guardia Nacional del 27 de mayo del 2019. De la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. ¿Vale? Esto se los pongo para que vean que si estoy consultando el documento original. Dice el transitorio 5,
La Secretaría garantizará que los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional continúen gozando del sistema de seguridad social establecido en las normas y acuerdos emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. La Secretaría celebrará con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE, los convenios o acuerdos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones. Los integrantes de la en activo de la Guardia Nacional contarán con el seguro de gastos médicos mayores que determine la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que garantizará las asignaciones presupuestales para estos efectos. Y yo les pregunto, amigas y amigos, ¿dónde dice aquí, dónde especifica aquí la temporalidad de la Guardia Nacional en manos militares? ¿Dónde? ¿Dónde especifica aquí, amigas y amigos, la temporalidad del ejército en labores de seguridad pública? No. El transitorio quinto de la Ley de la Guardia Nacional, del que habla Marco Cortés, habla de las prestaciones y de la seguridad social de los elementos de la Guardia Nacional. No habla de lo que él dice. Digo, esto para que vean cómo Marco Cortés fue y ni siquiera se preparó para emitir la declaración correspondiente. No, no lo hizo. Simple y sencillamente decidió ir, pararse como siempre lo hace y pues ya. Miren, aquí por ejemplo, el 13º transitorio, me dice otro. Los elementos de la policía militar